Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que hoy retomamos con la presencia de la doctora Gina Magnolia Riaño Barón, que es buena amiga de la casa, es secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, con la que el instituto que convoca esta hora de la Ortega y que yo dirijo, en la actualidad tiene abierta una matrícula para un curso de experto en diseño de proyectos sociales y Agenda 2030 y una serie de iniciativas académicas y docentes que nos complace mucho compartir con la OIS. Eh, la doctora Gina Riaño es licenciada en Derecho, abogada, especialista en Seguridad Social de la Universidad del Externado de Colombia. Hizo dos másteres en Dirección y Gestión de los Sistemas de la Seguridad Social y en Dirección y Gestión de Bienestar y Servicios Sociales de la Universidad de Alcalá de Henares y que comparte con la OIS. Es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad del Rosario también colombiana. Realizó estudios de cooperativismo en Tel Aviv, en Israel. Es diplomada además en el programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes de Colombia. Tiene numerosísimas líneas de investigación en diferentes proyectos, por supuesto también algunas publicaciones muy destacadas, hace y realiza docencia tanto en universidades colombianas como también del ámbito internacional, como aquí mismo en España. Ha desempeñado algunos de los cargos más relevantes de la administración pública de Colombia, así como de diferentes organismos internacionales. En Colombia, en concreto, fue ministra de Trabajo y Seguridad Social durante el año 2000, 1999 y 2000, también ministra de Salud encargada. Ha ostentado responsabilidades como la presidencia del Consejo Directivo del Instituto de Seguro Social, la Dirección General de la Caja Nacional de Previsión Social o la Dirección y Secretaría General del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, el INTRA. También Gina Riaño ha desempeñado como juez de la República y personera municipal y en el ámbito internacional, además de su actual responsabilidad en la OIS, ha presidido en varias oportunidades la delegación de Colombia ante la Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra, en Suiza, y ha participado activamente en la Conferencia Internacional del Trabajo en la que se aprobó el convenio de protección a la maternidad en el año 2000. Por tanto, en fin, con todos estos oropeles en su brillantísimo currículum, creo que hay pocas personas que puedan hablar mejor de lo que hoy nos concita aquí en la hora de la Ortega, que es la protección social en Iberoamérica frente a la COVID-19, de la que Gina Riaño nos va a hablar en los próximos minutos. Para nosotros es un auténtico placer, un privilegio contar contigo, Gina. Esta es tu casa, ya lo sabes, y tuya es la palabra, deseando escucharte. Gina, por favor, tienes que conectar el micrófono, si no, no se escucha. Ahora, ahora. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tus amables palabras. Muy buenos días a todas y todos. Quiero en primer lugar comenzar agradeciendo a la Fundación Ortega Marañón por su amable invitación para participar en la Hora de la Ortega y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el momento que estamos pasando y la importancia de la protección social en los países iberoamericanos en frente de la pandemia generada por el COVID-19. Para quienes no conocen, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que tiene como finalidad promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y lo hacemos a través del fortalecimiento de las instituciones de seguridad social y a través de promover la protección social para todos. Dentro de este ámbito de actuación, la organización lleva un instrumento muy importante que es el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que tiene como finalidad garantizar la protección social de los trabajadores migrantes
para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. Existen en la región más de 23 millones de trabajadores que se mueven entre un país y otro, de migrantes. En el conjunto de la humanidad, del mundo, son más de 230 millones de migrantes, y aunque en estos momentos estén cerradas las fronteras, la migración es una constante, activa, que regresará en algún momento. Como imaginarán ustedes, en nuestro ámbito de actuación tiene que ver con el sector sanitario, con la garantía de la asistencia a la salud, a la asistencia sanitaria, con la seguridad económica en la vejez, las pensiones, las jubilaciones, también lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. De hecho, la organización lleva la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, que busca disminuir la accidentalidad laboral, mejorar la cultura preventiva y garantizar la protección a los trabajadores en el ámbito laboral en todos los sectores de la producción, tan importante en estos momentos de garantizar la protección de los trabajadores de la salud, de los trabajadores que están en la primera línea, en la asistencia sanitaria, los equipos de protección individual, los equipos de protección personal, y también generar una cultura preventiva que garantice la disminución de la accidentalidad y generar mayores rendimientos y productividad en los trabajos. De otra parte, llevamos también la asistencia para las instituciones que se dedican a la protección social en estos momentos tan necesaria, porque en la región cerca del 40% solamente cuenta con un acceso a la seguridad social, con una afiliación a la seguridad social. Y estos trabajadores en muchas ocasiones solamente a través del trabajo formal pueden acceder a una asistencia sanitaria. Ese 60% que queda excluido tiene que ver con la economía informal. Muchos trabajadores en la región se encuentran en la informalidad, y estos trabajadores se están viendo mayormente afectados porque sus ingresos no están garantizados. De manera que los desafíos para los sistemas de protección social en la región son en estos momentos muy grandes, y esta pandemia llegó en un momento en que en América Latina no contábamos con las suficientes coberturas universales, con la financiación para todos los sistemas de salud adecuada, ni tampoco con unas prestaciones suficientes. Si vemos de alguna manera cuál es el contexto económico en el que nos pilló esta pandemia, pues no era el mejor. 7 años en que no teníamos un crecimiento estable después de una década de crecimiento producida por los materiales, por los commodities. En 7 años ha decaído ese crecimiento económico en la región, en una región con más de 30 millones de personas que entrarán en la pobreza. Solamente se dedica el 11% de su PIB al gasto social. De manera que los sistemas de salud y los sistemas de protección social se están viendo muy tensionados en este momento por ocasión de la pandemia. Lo primero que deben hacer los gobiernos es atender la asistencia sanitaria, reconocer y garantizar el derecho, el acceso a la salud de las personas. Sin embargo, no tenemos suficientes elementos y suficientes materiales, ni tampoco personal ni talento humano para atender esta situación. Hay un déficit de médicos, déficit de enfermeras, de personal asistencial en toda la región. Tenemos todavía muchos déficits que enfrentar en cuanto a la mortalidad materna, la mortalidad infantil, y estando en un momento en que deberíamos garantizar el bienestar y la salud para todos y en todas las edades, como lo prevé exactamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, no nos encontramos con los suficientes elementos para poder enfrentar
la situación de la pandemia. Adicionalmente, los recursos de infraestructura sanitaria tampoco son suficientes. Hemos visto que todas estas medidas adoptadas del confinamiento y del distanciamiento físico, de parar de alguna manera la economía de esta manera, han tenido, es un tiempo que se está preparando los sistemas de atención sanitaria para poder contar con las suficientes camas de cuidado intensivo o las suficientes camas de cuidado hospitalario que permitan atender la velocidad que el contagio se está presentando. Por ello, una vez atendida esa asistencia sanitaria, atendida la emergencia de salud, el siguiente paso que están dando los gobiernos es adoptar medidas para garantizar el ingreso, para preservar el empleo, también para proteger las pequeñas y medianas empresas que se constituyen en el 90% del tejido económico en la región, que muchas de ellas estaban pagando un crédito, habían sido emprendimientos iniciados recientemente y estaban endeudadas con la banca. Por supuesto que también los gobiernos están adoptando esas medidas de garantía del ingreso para los trabajadores informales, de protección del empleo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que como consecuencia de esta crisis no se destruyan muchos empleos y no se destruyan muchos emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. También a nivel macroeconómico, muchos paquetes fiscales se están adoptando y poniendo a disposición los gobiernos para atender esta crisis, medidas que van desde la suspensión de las cotizaciones a la seguridad social, la moratoria en los pagos a la seguridad social y también medidas fiscales como aplazamiento del pago de impuestos y en general paquetes de medidas fiscales que van entre el 0,6 y el 10% del PIB en la región. Muchos países están haciendo esfuerzos importantes, el caso de Chile, Brasil y Colombia, que destinan el 6% de su Producto Interno Bruto a atender esta emergencia. Casos como Perú, que destina el 12%, aún por debajo de los países desarrollados en Europa, que están destinando casi el 20% de sus PIB para atender esta emergencia de magnitudes desconocidas. Es una pandemia que ha llegado en un momento inesperado, nadie elige en qué momento podría haber llegado, y lo único que parece ser que podría superarla sería o mecanismos de tratamiento médico o una vacuna que está por investigarse antes de finalizar el año. De manera que es un momento de dificultad para los sistemas de protección social por las bajas coberturas, porque adicionalmente tenemos gran parte de la población sin acceder a la atención sanitaria, una atención sanitaria que debe ser de libre acceso, de fácil oportunidad y sobre todo de calidad. Y no tenemos esa oferta ahora mismo disponible en los países de la región, por eso rápidamente también para atender esta crisis sanitaria se han diseñado mecanismos como hospitales de campaña, rápidamente adecuar recintos deportivos, feriales para poder tener el suficiente disponible de camas y de personal hospitalario para atenderlo. En lo que tiene que ver con la protección a la seguridad y salud en el trabajo, a los trabajadores de la salud, también hay un reto y un desafío muy grande de poder encontrar los elementos disponibles y que su producción es escasa en los países de la región. No hay autonomía para producir todos los equipos de protección personal o de protección individual para que los trabajadores de la salud puedan tener una salud ocupacional y se les garantice que van a tener menores posibilidades
de contagiarse al tener el acceso, el contacto directo con las personas. Rápidamente los sistemas de seguridad social o la atención sanitaria han tenido que salir a proveerse de estos equipos como mascarillas, tapabocas, barbijos, incluso respiradores. Y aquí también la innovación y la tecnología puesta al servicio de enfrentar esta pandemia ha generado la iniciativa de muchos innovadores en la región para crear rápidamente respiradores que permitan apoyar la atención a las personas que caen contagiadas por el virus. Adicionalmente, las políticas públicas que se están generando en la región para fortalecer los sistemas de protección social quizás van a ser la base para los nuevos sistemas de protección social. Todos los países tenían algún programa para atender a la población pobre y vulnerable, como transferencias condicionadas, los paquetes de ayudas a las familias, el bono por hijo que existe en Argentina, los subsidios de desempleo que existen en Chile o las transferencias condicionadas como Familias en Acción que existen en Colombia, son la base para que en estos momentos también se pueda, a través de esos programas, mejorar las cuantías y ampliar las coberturas para atender a la población pobre y vulnerable. Estos paquetes de ayuda están teniendo dificultades de la entrega por la baja bancarización que tenemos en la región. Son otros desafíos que se suman a la posible entrega de esas ayudas a las personas. De manera que podemos ver que es un conjunto de desafíos en todas las áreas sociales, económicas y políticas que estamos enfrentando en la región. Por supuesto que los sistemas de protección social deben basarse en la solidaridad, deben basarse también en la equidad y deben gestionarse adecuadamente para que todas las personas puedan tener acceso a una protección social y a una seguridad social de calidad. Aquellos países en los que todavía la cobertura del aseguramiento en salud no es universal, tienen mayores problemas porque es a través de la salud pública. La seguridad social está fragmentada en muchos países de la región. Quiere decir que los sistemas de seguridad social tienen una oferta de servicios que no alcanza para toda la población, solamente para la población afiliada cotizante. Y el restante de población es atendida por los sistemas públicos de salud, sistemas segmentados, sistemas fragmentados que no alcanzan a tener la cobertura necesaria para darle servicio a toda la población. Están saliendo a atender esta pandemia también y esta crisis, el nivel regional, el nivel local, que en muchos de nuestros países es el responsable, perdona, que se había ido la imagen, en los países de la región, en el nivel local, son los responsables de atender los servicios de salud. En el caso de España también las comunidades autónomas son las responsables de atender la asistencia sanitaria en las propias regiones, y esto ha generado también la necesidad de una mayor coordinación, de una mejor rectoría para que los sistemas de salud se puedan armonizar y puedan atender coordinadamente a los ciudadanos. Son, como verán, en su conjunto una gran problemática que requiere también de una mayor colaboración multilateral. Si hoy se pone de presente y de manifiesto alguna necesidad, es que ante un reto global pueda haber respuestas globales y coordinadas. Y para eso los organismos internacionales son los llamados a fortalecer esta respuesta, a coordinarla y a que el multilateralismo y la colaboración puedan apoyar la respuesta de los gobiernos. En este sentido, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, como órgano de información y de coordinación,
ha establecido una estrategia que permita acompañar a las más de 150 instituciones afiliadas a la organización y a los gobiernos que son también miembros de nuestra organización, consistente en primer lugar, recopilar y monitorear todas las medidas que se están adoptando por los gobiernos y por las instituciones de seguridad y protección social y poder ponerlas a disposición de las instituciones para fomentar ese intercambio de experiencias. En segundo lugar, estamos produciendo una serie de análisis y documentos técnicos que permitan aportar en la solución de la mayor cobertura sanitaria, del acceso a los programas de garantía del ingreso y de protección del empleo. Y estamos también fomentando el intercambio de experiencias a través de una serie de seminarios web en los que los países pueden poner de presente las diferentes medidas que están adoptando e intercambiar experiencias. Ayer mismo, con la presencia de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe, la secretaria Galash, hicimos una reunión de un diálogo entre ministros de Trabajo, de Seguridad y Protección Social, en el que pusieron de manifiesto todas las medidas que se están adoptando y los esfuerzos que se están asumiendo en los países de la región para dar una respuesta inmediata. Temas como la posible creación de una renta mínima vital y temporal, que ya la CEPAL ha establecido cuánto pudiera costar una renta mínima vital por 3 meses o por 6 meses, que no pasaría en ningún caso del 2% del PIB de los países, podrían ser una solución inmediata para las personas que no pueden acceder a un ingreso por falta de acudir a un trabajo, así sea en la economía informal. Se están discutiendo diversas medidas que van desde la protección a las pequeñas y medianas empresas, la generación de un subsidio de desempleo, las moratorias en las cotizaciones a la seguridad social, hasta la posible asunción de los créditos de las empresas o en su caso de asumir el 40 o el 70% de los salarios de las empresas a través de fondos de garantía de los países. De manera que estas respuestas, si son coordinadas y si podemos intercambiar esas experiencias exitosas, podrán servirnos para enfrentar con mayor certeza y con mayor eficacia esta pandemia que está poniendo a todos los países de la región y en el mundo entero a la población en una situación de riesgo. Por mi parte, creo que es la explicación desde los sistemas de protección social que hemos venido recogiendo y los retos y desafíos a los que nos hemos venido enfrentando. Quisiera dejar más bien un espacio para la posibilidad del diálogo. Así que, Antonio, veo que hay algunas preguntas que estaré dispuesta a responder en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Gina Magnolia. De verdad, ha resultado altamente ilustrativo toda tu intervención y efectivamente ya se plantean algunas preguntas como la que hace Lourdes Fuentes, que te pregunta de qué manera se coordinan los sistemas de seguridad social entre los distintos países. ¿Existe la posibilidad de respuestas coordinadas en la región a crisis de este tipo? Bueno, hay mecanismos de coordinación existentes, pero efectivamente la integración en América Latina no ha sido feliz. Hemos pasado de Mercosur, UNASUR, PROSUR, ahora Alianza Pacífico, Centroamérica y el Caribe. SICA está dando una respuesta más o menos coordinada, intentando a través de este mecanismo de integración regional poner a disposición y poder, por ejemplo, comprar elementos de protección social que de alguna manera, si se hace de manera conjunta, puede mejorar, abaratar los costos de compra, puede mejorar eficazmente la entrega y podemos tener mejores auditorías de control de calidad de los insumos que se puedan comprar.
Igualmente, en la Comunidad Andina de Naciones y en el Mercosur se han generado sinergias para poder responder, por ejemplo, con protocolos de regreso al trabajo de bioseguridad, que son de la mayor importancia. Están regresando al trabajo sectores como la construcción, la manufactura y el sector agrícola, que no ha dejado de trabajar para la seguridad alimentaria. Se están generando protocolos de bioseguridad de regreso al trabajo, porque volver a trabajar implica también que tengamos unas medidas de protección y unos protocolos de seguridad que protejan la salud de las personas. Hoy más que nunca se hace necesario la seguridad y salud en el trabajo, el contagio para prevenir la enfermedad profesional, que en muchos países de la región también se ha declarado esta COVID-19 como una enfermedad profesional o incluso como un accidente laboral. Y estas son prestaciones que se deben otorgar también por la seguridad social, prestaciones asistenciales y prestaciones económicas que permitan ayudar a la población que se contagie en atender primero que todo asistencialmente su salud, pero también generarle una seguridad económica para que el tiempo que está en aislamiento o en confinamiento pueda generarle un ingreso para que no pierda ese ingreso como consecuencia de estar en el aislamiento. A nivel iberoamericano estamos aportando desde el conjunto de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, está haciendo un importante trabajo de recopilación también de información con sus redes iberoamericanas de agencias de medicamentos, de agencias también de salud. Están haciendo mucho intercambio de experiencias, aportando valor para que las decisiones de política y las decisiones de estrategia que se tomen para atender la pandemia estén más coordinadas, más informadas. En muchos de estos intercambios nos hemos dado cuenta que los países se piden transferencia tecnológica o transferencia de experiencias, porque en las fronteras, por ejemplo, se requiere con mayor se necesita mayormente esa coordinación. Imagínense la Amazonía, que por lo menos 3 o 4 países comparten esta frontera. Esas medidas de protección a la población deben compartirse de manera coordinada para que sean mucho más eficaces. No hemos hablado, por ejemplo, en esta ocasión de tanta población vulnerable como los pueblos indígenas que están sufriendo se están diezmando. Ya tenemos información de que muchos pueblos de la Amazonía tienen graves problemas del contagio y no hay una asistencia sanitaria adecuada. Hospitales en el Amazonas, en Leticia, en Tabatinga, que solamente cuentan con 2 médicos, que no tienen capacidad reactiva porque no hay entrada por carretera, tiene que ser por helicóptero o por avión. Iquitos en Perú también hemos tenido información sobre que en estos sitios de frontera es donde más dificultades están pasando las poblaciones indígenas y otra parte de la población que también está teniendo muchísimos problemas son las personas adultas mayores. En América Latina el envejecimiento de la población es un proceso que se ha dado de una manera mucho más rápido que en Europa. Este proceso ha venido, esta transición demográfica ha venido aumentando de manera paulatina. Hoy tenemos más de 60 millones de personas mayores de 60 años y mayores de 80 años que son las más afectadas por esta pandemia. La atención tanto sanitaria como de protección social como de los cuidados para estas personas debe ser más oportuna y más eficaz. Y aquí también enlazo con el tema de los cuidados, porque a las mujeres en esta crisis que van a salir más afectadas, si cabe, de lo que estaban, porque son las responsables de los cuidados de las personas mayores, de las personas con discapacidad, son además el 70% de la población
del personal asistencial en América Latina, el 70% son mujeres. Entonces están asumiendo un riesgo mayor, están asumiendo el riesgo no solamente del contagio, pero están viendo duplicadas sus jornadas laborales porque siguen atendiendo el cuidado, ese cuidado no remunerado y que no lo estamos reconociendo. Tenemos que revalorizar y reconocer ese cuidado no remunerado de las mujeres que en estos momentos está haciendo también una gran aportación para la solución de esta crisis de salud y de esta crisis económica. En relación con esta respuesta que has dado, se plantean varias preguntas y te planteo primero una relacionada con el inicio de tu intervención que plantea Tania, porque has hecho un análisis, ¿no?, de la acción entre las naciones y coordinadamente entre las naciones. Tania pregunta, en este sentido, ¿cuál es el escenario para países que aún no implementan medidas de protección social y beneficios fiscales? Y pone el ejemplo de México. Claro, yo entiendo implícitamente que en México es un país federal y, claro, la situación es muy distinta según qué estados estemos hablando, ¿no? Porque hemos tenido, por ejemplo, aquí en la Hora de la Ortega al rector de la Universidad de Guadalajara que nos hablaba semanas atrás de las acciones que se están llevando en Jalisco que están teniendo una acción pues muy sustantiva en ese sentido, ¿no? Y, por tanto, entiendo que el escenario es muy diferente según qué parte de México estemos hablando. Y en relación con la parte final de tu pregunta, de tu respuesta, discúlpame, Elvira pregunta a propósito de las comunidades indígenas muy afectadas por la pandemia, qué tipo de protección médica se les puede dar, ¿no? Y si están realmente muy afectadas o si por su situación en muchas veces, como tú misma señalabas, en lugares un poco más aislados del resto de las poblaciones, pues están un poco más protegidas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Respecto a la pregunta sobre México, dentro de esa recopilación de las medidas que se están adoptando por países, tengo aquí la ficha de México. Hay una implantación de un programa médico en casa para atender a 6,000 adultos mayores, aprobación de gastos por 151 millones de dólares para compra de productos sanitarios. En materia de seguridad social, el acceso a préstamos para determinados trabajadores con cargo a sus fondos de seguridad social. Los adultos mayores que tengan contrato de trabajo podrán permanecer en sus casas percibiendo su sueldo y prestación y un adelanto en el pago de 4 meses de las pensiones. En protección social han establecido una ayuda de $20 por niño en edad escolar para las familias mientras dure la paralización de la economía. Ayudas para los artesanos indígenas que retornen a sus regiones entre 40 y 60 dólares y diferir el pago parcial o total de los créditos hasta un máximo de 4 meses prorrogables por otros 2 adicionales. Y en cuanto al apoyo a las pymes, que no hayan reducido salarios ni despidos a trabajadores, podrán acogerse a créditos del Estado con tasas de interés de 6,5 hasta 10% y devolver en 3 años con 3 meses de gracia. Para ello se ha inyectado liquidez al Banco de México por 30,000 millones de dólares y la devolución del IVA a los contribuyentes. Son un conjunto de medidas que por supuesto estamos intentando recoger y sistematizar de manera que la podamos poner a la disposición de la ciudadanía también en general, porque en esta toma de planes y programas, de decisiones, también hace falta la información a toda la población y hay una dificultad en llegar a toda la población. El tema, por ejemplo, del teletrabajo que nos han pedido en muchos países, tomar medidas en cuanto a la seguridad y salud de las personas en el teletrabajo, que hemos ingresado de una manera más activa al teletrabajo sin preparación, cómo es la seguridad y salud en el teletrabajo, pero también no hay conectividad garantizada en muchos países en el área rural, ni muchas veces en el área urbana, de manera que son déficits que se están viendo, están saliendo a flote con esta crisis de las debilidades y de las desigualdades que existen en nuestros países. No podemos olvidar que el subcontinente América Latina
es el continente más desigual del mundo y esas desigualdades se ven más enfatizadas en una situación como esta, en que un virus afecta a toda la población, pero no a todos por igual, porque la población más vulnerable, más pobre, que no tiene acceso a los servicios de salud, que no tiene una seguridad ni una garantía económica, son los más afectados por la situación. De manera que lo primero para atender por parte de los sistemas de protección social es a los colectivos más vulnerables, aquellas personas que no están afiliadas a los sistemas de seguridad social, cómo generarles un piso mínimo de protección social que les permita poder afrontar esta pandemia con los menores costos para su salud y con los menores costos para su economía. Es un momento difícil, pero que creo que es una oportunidad también para que los sistemas de protección social se fortalezcan. Es un momento también para que la ciudadanía relegitime el valor que tiene la protección social, porque sin sistemas de protección social esto hubiera sido de unos efectos muchísimo más negativos. Recordemos que en la región tenemos todos los sistemas de financiamiento de la seguridad social posibles. Tenemos sistemas de pensiones de reparto, sistemas de pensiones de capitalización individual y mixtos. Y en los casos de los sistemas de capitalización individual, como en Perú, en Chile, se está permitiendo a la población sacar de sus sistemas de fondos de pensiones una parte para atender esta situación. De sus cesantías o seguro de desempleo, poder atender esta emergencia, porque existen esas reservas de los sistemas de seguridad social, se está pudiendo acceder a ellas para poder atender la pandemia. Pero en aquellos casos en los que las personas no cuentan ni con una cuenta de capitalización de ahorros, ni siquiera está bancarizada y no tienen a dónde acudir para poder atender esta situación de emergencia económica. En cuanto a los pueblos indígenas, Esto, pues existe una gran desafío y una gran oportunidad también de poder atender a estas personas de la mejor manera. En muchos países no pueden estar incorporados en los sistemas de salud tradicionales porque cada pueblo indígena tiene su propio sistema de prestación de servicios o ya sea y respetando sus propias creencias en cuanto a la atención sanitaria, en cuanto a la atención de la infección como tal. Al no haber una vacuna no los podríamos incluir, pero las medidas de protección se deben proveer a la población de la región de la Amazonía, por ejemplo, que es donde tenemos ya las grandes dificultades, sobre todo de llegada de ayudas de protección personal, mascarillas. No hay manera de entrar porque si están cerradas las fronteras, solamente por el río podrían entrar en el caso del río Amazonas, que conocemos en particular las dificultades que tienen la llegada de los mecanismos de protección. Hacemos un llamado también a las autoridades locales de la Amazonía, el estado del Amazonas en Brasil, Iquitos en Perú y al departamento del Amazonas en Colombia para coordinarse de mejor forma y poder atender esta población que están lanzando un SOS porque tienen ya graves problemas con el contagio. Nos han comunicado que un taita de la comunidad de la Amazonía de Leticias ha fallecido como consecuencia del virus y bueno, están los gobiernos intentando llegar a la región, pero con todas las dificultades y sobre todo en atención a una crisis que está poniendo de presente grandes deficiencias en los sistemas de salud. Muchísimas gracias, la verdad que intimida, ¿no? El nivel de precisión con el que nos estás pudiendo explicar esta mañana la situación que se está desarrollando la pandemia y cómo está haciendo efecto en sectores tan vulnerables como los que estamos aquí tratando esta mañana. Gina, de verdad resulta totalmente esclarecedor. En cierta manera has contestado ya las preguntas que planteaba Mónica Ferrer
pero tanto ella como Ricardo Rey y Lorena Infanten abren un universo de respuestas concretas sobre la situación en determinados países, ¿no? Ricardo Rey plantea que cuál sería la clave para que, por lo menos en estos momentos, parece que la incidencia de la crisis es un poco o tiene un nivel algo menor en Latinoamérica que en Estados Unidos o Europa. Pregunta cuál está siendo la clave para que eso sea así. Entiendo que en niveles de mortandad es a lo que se refiere. Y luego, Mónica Ferrer, a la que me refería al principio, pregunta por los datos preocupantes que están llegando de regiones interiores de Brasil y Lorena Infantes sobre la perspectiva que tiene Colombia ante esta situación. O sea que, ¿por qué está teniendo menos incidencia mortal, digamos, en América Latina, por un lado, y luego las perspectivas en relación al interior de Brasil y Colombia? Bueno, yo creo que importante el periodo de tiempo en el que se presentó y llegó el contagio a la región. Llevamos un retraso más o menos de 2 semanas y media, 3 semanas en los que surgió el primer contagio en América Latina, y este tiempo fue clave para que los países se prepararan. Está claro que los países que primero tomaron decisiones de cerrar las fronteras, de previsión del contagio, de aislar y de confinar a la población, fue clave. Este tiempo ha sido clave para poder evitar un contagio mayor. Tenemos el caso de Costa Rica, que es paradigmático en la región en cuanto al número de fallecimientos, que es el menor, y ha sido por una actitud temprana de tomar todas las medidas de previsión posibles para evitar el contagio. En todos los países de la región se están tomando medidas de uno u otro nivel de amplitud. En los países federales estamos viendo que es un poco más difícil. El caso de Brasil, el caso de México, Argentina, están asumiendo una mayor coordinación en algunos casos. En el caso de Argentina, lo conocemos, las provincias se están reuniendo con muchísima más frecuencia y están tomando decisiones de previsión mayores. Esto ha sido fundamental, que el tiempo ganado en la toma de medidas se ve reflejado inmediatamente tanto en el número de contagios como en el número de fallecimientos. Si bien es cierto, no se contaba en la región y no se cuenta aún con el número de test suficientes y de pruebas para aplicar ni siquiera a la población trabajadora de la salud, porque está bien contagios y hasta después de que muchos trabajadores de la salud han resultado contagiados, es que se han podido tomar medidas respecto a esta población, pero no se le habían tomado los test necesarios para poder tomar las medidas requeridas. Esto trae como consecuencia que ante el déficit de población de atención a la salud, a la atención sanitaria, que es mucho mayor en nuestros países, el solo hecho que se contagie el 10% de la población sanitaria no nos permitiría seguir atendiendo la situación de salud. Por eso es tan importante, tan esencial, tan vital que a los trabajadores de la salud, tanto a los asistentes de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, asistentes sanitarios, se les provea de los equipos de protección personal, porque no tenemos recambio, no tenemos un número de personal sanitario que sea capaz de atender, de poder sustituir a las personas que resulten contagiadas, porque se tendrán que aislar 14, 21 días y no tendríamos cómo reemplazar a estas personas. Por eso lo primero también es que en los sistemas de atención sanitaria se pueda adoptar las medidas de protección. Si no te importa, sí, disculpa un segundo. Si no te importa, apaga y enciende tu micrófono porque se oye alguna interferencia. Apágalo y vuélvelo a encender. Porque se te escucha a veces con un poco de... Eso es.
Vuélvelo a encender y supongo que ahora ya se te escuchará perfectamente bien. Se te ha comprendido perfectamente y no ha habido, no ha habido más allá de que la incomodidad, ya estás otra vez conectada. En relación con esto que estabas diciendo en este último minuto, y te pido disculpas por haberte interrumpido, pero retomamos la cuestión, si quieres, con la pregunta que te hace Jorge Guzmán, ¿no? Que se refiere efectivamente al personal sanitario y pregunta que de qué manera se puede dar una respuesta coordinada en Iberoamérica a las necesidades de equipos médicos. Y dice, hemos visto cómo en algunos países sus empresas han tenido que modificar de manera urgente sus cadenas de producción para producir, por ejemplo, respiradores. ¿Se pueden unificar estos esfuerzos? A ver, no, tienes que conectar otra vez el micrófono, se te ha perdido. Ahora, bueno, disculpadas por las fallas técnicas. Bueno, en cuanto a la pregunta de Jorge, sí, de Jorge Guzmán, ¿cómo podríamos coordinar mejor esta situación para poder informarnos de qué existe en el mercado o qué existe de iniciativas? La Organización Iberoamericana de Seguridad Social está haciendo un esfuerzo para poder conectar todas esas iniciativas de innovación, la tecnología puesta al servicio de atender la pandemia, la crisis, y ya hemos recopilado, nos han llegado a la Secretaría General una serie de iniciativas, construcción de respiradores en la mayoría de países de la región. Además, adicionalmente, con la posibilidad de liberar el diseño para que se puedan replicar en otros países. El caso de Oxygen de aquí de España, que ha creado, innovado unos con SEAT, se han aliado para crear unos respiradores que creo que se mueven o tienen un mecanismo, creo, con una máquina de parabrisas y que puede, de limpiabrisas, y que puede ser una ayuda en un momento excepcional como este. También se están creando por universidades de la región, institutos de investigación, incluso las fuerzas navales, armadas de la región están apoyando la creación de este tipo de elementos que permitan atender la pandemia. Vamos a tener un webinar dedicado a la innovación y la tecnología puesta al servicio de atender la pandemia. Muchas empresas, efectivamente el sector textil, han cambiado sus líneas de producción para poder producir batas y vestidos antifluidos para la protección de los trabajadores de la salud, mascarillas, barbijos o tapabocas que se dice mucho en la región, gafas que también les puedan ayudar, tipo de pantallas. Vamos a presentar las más relevantes. Hay muchísimas iniciativas que seguramente se están dando en la región. Vamos a tener la participación también de los ministerios de innovación y tecnología que están apoyando la fácil ingreso de estas empresas o microempresas para darles las licencias necesarias para que empiecen a producir este tipo de elementos. Y se abren también unas nuevas oportunidades de mercado en la región, porque si los países de Europa están saliendo de alguna manera de la pandemia o de la atención más urgente, podrán tener alguna ayuda, alguna oportunidad de colaboración con América Latina que entra de lleno. Nos han dicho, por ejemplo, en muchos países que el pico de la pandemia no va a llegar sino hasta junio o julio, de manera que es un tiempo que podemos tener de gracia para poder preparar las industrias y apoyar también la producción de estos elementos de protección personal que no son solamente para el sector de trabajadores de la salud. Los elementos de protección personal van a ser, en primer lugar, para los ciudadanos, en segundo lugar, para los trabajadores, y no todos los sectores de la producción requieren los mismos equipos de protección sanitario.
Hay sectores como el agrícola, el minero, los sectores de servicios que requieren otro tipo de protección, de manera que esta es una especie de industria que llegó para quedarse. La fabricación, diseño, fabricación, comercialización y distribución de elementos de protección personal para sectores de la producción. Cuando abran los sectores del turismo, por ejemplo, pues habrá que diseñar otro tipo de elementos de protección para los trabajadores del sector turismo, que en estos casos se ha visto muchísimo más afectado por la pandemia. El sector de los servicios, el sector del turismo, la restauración, los bares, en fin, habrá que diseñar cuáles son los equipos de bioseguridad para los trabajadores de estos sectores de la producción, pero también para los clientes. De manera que ahí tenemos una nueva posibilidad de una nueva línea de producción de protección. La organización también está poniendo a disposición todos los protocolos de bioseguridad por sectores y estamos recogiendo los protocolos que se están realizando o que se están diseñando en los distintos países de la región para ponerlos a disposición de los otros países que apenas se están sumando o llegando, y para poder generar información que le permita a las instituciones de seguridad social y a los países disponer de conocimiento para atender la creación y la fabricación de estos equipos de protección personal. Muy ilustrativa todas las ventanas que nos has abierto en tu última intervención. Llegamos a la parte final de esta webinar con 3 preguntas. Una muy concreta a Jorge Cuevas, que te pregunta dónde puede conseguir más información sobre estas ventanas en relación con pandemia e innovación que acabas de relatar. Quizá en vuestra propia página web haya información relevante. Luis Pérez pregunta si los ODS van a quedar aparcados en la agenda pública de nuestros países por esta crisis. ¿Cuál es tu opinión? Y Elvira, y me gustaría que termináramos con esta pregunta, por ser un país al que todos estamos prestando especial atención en estos últimos años y que está viviendo una situación social especialmente lacerante, pregunta qué sabemos de las víctimas mortales y de la situación en relación con la pandemia en Venezuela. Y si te parece bien, terminamos con esas 3 cuestiones. Bueno, muchísimas gracias. Para responder a Jorge Cuevas, en nuestra página web estamos intentando mostrar todas las innovaciones que nos llegan. Realmente debe haber muchísimas otras más, pero nos han enviado desde la Secretaría General Iberoamericana, nos han llegado de las instituciones de seguridad de los países. Por ejemplo, las apps que se están creando, diseñando, las hemos puesto de presente. App Madrid, Corona España, Corona Colombia, que son estas aplicaciones en las que se permite coronavirus, en las que se permite hacer un autodiagnóstico las personas de su situación de salud, seguir una serie de recomendaciones, responder una serie de preguntas para direccionar la atención en salud. Si es una persona que tiene determinadas síntomas, pues tendrá que ir a la atención sanitaria sí o no. Y bueno, estas son innovaciones tecnológicas al servicio de la pandemia. ¿Hasta qué punto pueden ser la generación de un pasaporte o el origen de un pasaporte de inmunidad? Eso todavía no lo sabemos, ni tampoco si ese pasaporte de inmunidad pueda aprobarse en estas democracias, en estos países, porque ya las libertades públicas se han venido limitando para atender la pandemia. Los países todos han tenido que asumir etapas de emergencia, no solamente emergencia sanitaria, emergencia económica, estados de alarma, estados de emergencia económica, estados de emergencia sanitaria. Y en el marco de esas declaratorias de emergencias que se han podido restringir las libertades, pero eso también está en cuestión y hay mucho debate sobre hasta qué punto esas libertades pueden durante tanto tiempo
mantenerse disminuidas. Pero claro, se trata de una pandemia que requiere el mayor de los esfuerzos por parte de los ciudadanos, por parte de los gobiernos y por parte de las instituciones de salud. Entonces eso aparentemente se ve justificado, pero hay un largo debate. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha creado una serie de estándares sobre la limitación a las libertades en estos casos, y los organismos multilaterales no tienen tampoco toda la capacidad de poder atenderlo, son los estados. O sea, aquí lo que se ha puesto en relevancia es que las administraciones públicas y los estados son los llamados a poder atender y poder tomar esas medidas porque tienen las capacidades para hacerlo. La Organización Mundial de la Salud, por más que tenga las capacidades de coordinación, de orientación, no va a poder ordenar que las personas estén en confinamiento. Va a poder recomendar para que los gobiernos de los estados asuman esa decisión, tomen esas decisiones. Y es a través de esas, ningún organismo multilateral tendría la posibilidad de poderlo asumir propiamente, porque los mandatos de estos organismos son unos mandatos limitados. Lo cierto es que la acción coordinada, las recomendaciones generales son importantes, porque cerrar las fronteras también es otro mecanismo que está dando resultados para evitar el contagio. Si se hubieran cerrado las fronteras más temprano, dicen algunos, hubiéramos evitado el contagio. Ahora están ubicando al paciente cero, pero bueno, ya dada la situación en la que estamos viviendo, muchos países están pidiendo, si provienen de determinado lugar en donde la pandemia, en donde el contagio es mayor, entran los ciudadanos a una cuarentena. Eso de entrada es ya unas exigencias que los estados tienen. En fin, para resumir, es responsabilidad de los estados. La seguridad y la garantía de los derechos son responsabilidad de los estados. Entonces, se pone de manifiesto ese gran principio de que en la práctica totalidad de las constituciones del mundo, la seguridad social, la protección social es una responsabilidad de los estados, y asumiendo esa responsabilidad se asumen también deberes y se pueden controlar los derechos. La pregunta de Luis Pérez sobre si van a quedar aparcados los ODS, pues hay una amenaza realmente. Tenemos solamente 10 años para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y muchos de estos objetivos tienen que ver con la protección social. El número 1 tiene que ver necesariamente la disminución de la pobreza y el hambre con el fortalecimiento de la protección social. El ODS número 3 sobre la garantía de la salud y el bienestar para todos y en todas las edades, es un ODS obviamente que tiene que lograrse esas metas para poder controlar la pandemia. Es a través de ese ODS el que está haciendo realmente mayor énfasis en que se cumpla. El ODS número 5 sobre la igualdad de género, esto daría para un webinar completo, cómo impacta la pandemia a las mujeres que ya venían de unas discriminaciones que conocemos ya en los mercados laborales por el cuidado que tienen que responsabilizarse sin reconocimiento de ese cuidado. Y el ODS número 8 sobre el trabajo decente, que para que el trabajo sea decente tiene que tener cobertura de protección social, de seguridad y salud en el trabajo. El ODS número 10 sobre las desigualdades, disminuir las desigualdades en y entre los países. Y el ODS número 17 el partenariado. Por eso, para resumir, muchas veces decimos que los ODS son las 5 P's: personas, planeta, paz, prosperidad y partenariado. Se hace mucho más necesario conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en estos momentos, y por eso intentamos que no queden aparcados,
que no se vean amenazados su cumplimiento por la pandemia. O sea, atender la emergencia habrá que atenderla, pero también buscando que esos ODS se puedan cumplir, que la Agenda 2030 se haga realidad, porque al fin y al cabo es la única narrativa común que tenemos en estos momentos, aparte de las diferencias ideológicas o las diferencias, los déficits de democracia o políticos que existan. Los ODS esta agenda es única y común para el mundo y ojalá no resulte afectada por esta situación. Para mí, si cabe, es más urgente darle cumplimiento a la Agenda 2030, más prioritario, digamos, urgente atender los efectos de la pandemia, pero tan prioritario cumplir con los ODS. Y luego la pregunta que hace Elvira, pues realmente lamentamos la situación de Venezuela. La migración está generando... No, lo has apagado justo ¿Perdón? cuando... Ahora. Ahí. Sí, ahí, perfecto. La gran migración de venezolanos en la región hacia Ecuador, Perú, Brasil, Colombia y Centroamérica ha puesto de manifiesto las grandes necesidades que están sin cubrir en Venezuela, y esperamos que esta pandemia no sea un agravante adicional a su situación. Los organismos como OIM, la Organización Internacional de Migraciones, ACNUR, UNICEF, están coordinándose en las fronteras para poder atender a la población venezolana que se vea afectada por la pandemia, pero de entrada en muchos lugares no pueden acceder a la atención sanitaria. En Colombia mismo se tuvieron que nacionalizar, o bueno, hubo un gesto de parte de la República de Colombia para nacionalizar niños recién nacidos. Más de 25.000 niños fueron nacionalizados para que pudieran acceder al sistema de salud, porque cada uno de los sistemas de salud, aunque sean universales, pues tienen unos mecanismos de acceso para la atención sanitaria, y la manera de garantizar la atención sanitaria de los niños venezolanos era dándoles la ciudadanía colombiana. O sea, hay mecanismos de apoyo y ayuda para la población venezolana, y en estos esfuerzos está la región, digamos, se encuentra la región para poder atender la situación de la población venezolana, para no hacer más gravosa su situación humanitaria con la pandemia. En general, yo creo, y que para concluir, se hace más evidente que nunca que los sistemas de protección social deben ser fuertes, se debe invertir en política social en la región, se debe garantizar el acceso a la salud como derecho fundamental que es, y se debe también hacer un mayor esfuerzo en inversión en política social y en general en protección social, para atender las demandas de la ciudadanía en estos momentos en que se ven tan compelidos sus derechos y sus necesidades con ocasión de la pandemia. Se hace necesario también fortalecer el multilateralismo, la respuesta coordinada y global, y que la integración y que sirva esta pandemia también para que nos hablemos en otros, se abran otros vehículos de diálogo posibles para poder dar soluciones conjuntas, coordinadas y que atiendan a la población. Que nadie se quede atrás, como dicen los ODS, que ninguna persona se quede sin atención en estos momentos por esta crisis humanitaria. Pues muchísimas gracias a Gina Magnolia Riaño, realmente por esta detalladísima exposición que nos ha hecho tan interesante esta hora de la Ortega. Quisiera terminar yo también sumándome a esos deseos de la doctora Riaño en relación con los ODS, que es lo verdaderamente importante, y en este sentido celebrar la excelente labor, ¿no?, que está haciendo la OIS en este sentido, que tan brillantemente encabeza Gina Riaño, bueno, nosotros en la medida de nuestra función académica estamos encantados de impulsar esos diferentes programas como el que ahora mismo tenemos
en marcha de diseño de proyectos sociales de gente y Agenda 2030 que tanto nos enorgullece. Muchísimas gracias, Gina, por tu participación en esta. Es tu casa, ya lo sabes, y a todos ustedes convocarles a la próxima hora de la Ortega Gasset, que será el próximo martes, como siempre, a la 1. Contaremos con el profesor Fernando Vallespín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por la invitación y enhorabuena por la labor que hace también la Fundación Ortega y Gasset, tan reconocida en América Latina. Muchos son egresados de los programas que realiza la Fundación y bueno, nos unen vínculos muy estrechos de colaboración que Por seguiremos supuesto que sí, un gran profundizando. placer. Muchísimas gracias. Y a ustedes un buen fin de semana y hasta el martes.